Muy buenos días, estudiantes del Liceo Lunita de Chía del grado 11. El tema que vamos a ver el día de hoy es el ensayo literario. ¿Qué es un ensayo literario? Un ensayo literario es el texto escrito en prosa donde escribir nuestras ideas, pero sobre todo de plasmar la manera de relacionarse entre ellas. Un ensayo literario, a veces referido simplemente como ensayo, es una disertación breve y en prosa, que analiza o reflexiona en torno a un tema de libre escogencia y abordaje por parte del autor. Se le considera uno de los géneros literarios, junto con la narrativa, la poesía y la dramaturgia. Heredero de la didáctica y por lo tanto emparentado con la enseñanza. Es decir, que un ensayo literario es realizar un texto a un tema libre de escogencia y darle un análisis propio de ese tema. Estructura de un ensayo literario. La estructura del ensayo literario se parece mucho a la de una novela, se divide en tres partes. Introducción. Haz un breve resumen al lector de lo que va a encontrar, cuál va a ser el tema desarrollado y su correspondiente hipótesis. Entonces aquí empieza a hacer un breve resumen del tema del libro que escogió, del autor que escogió, para así empezar su propio ensayo. Desarrollo. Se trata del cuerpo y debe contar la mayor información posible. Expresa tu idea, hipótesis de manera extensa, agregando argumentos y razones de peso en las que fundamenta tu ensayo. Aquí ya, después de haber realizado la introducción, aquí empieza a dar su aporte, su opinión, sus argumentos sobre el tema que está realizando. Estructura de un ensayo literario. Conclusión. Haz un breve repaso de todo lo expuesto hasta presentar una solución como punto final. Aquí ya se viene como la parte más importante de lo que realizó en el desarrollo. El resumen más importante de su ensayo como la solución final de lo que se está hablando. Pasos para realizar un ensayo. Investigación. Investiga sobre el tema que vas a escribir. Haz búsquedas tanto en internet como en las bibliotecas o hemerotecas si fuera necesario. También puede ayudarte a leer otros ensayos que se hayan escrito sobre el mismo tema que vas a tratar. Entonces aquí empiezas a hacer una investigación sobre el tema que va a tratar para empezar a redactar su ensayo. Brainstorming, también conocida como lluvia de ideas. Solo tienes que dejar tus ideas influir. Anota todo aquello que te venga a la mente relacionado con el tema sobre el que vas a escribir y verás cómo ayuda a abrir la mente con respecto a las ideas que tenías en un principio. Entonces empiezas a buscar muchas ideas sobre ese tema, a relacionarlas, empiezas a anotar en una hoja o en un papel todo lo que se le venga a la mente sobre ese tema que se va a tratar. Planifica y decide la línea argumentativa. En primer lugar, ordena tus ideas basándote en los argumentos que vas a utilizar, al menos en 3 de ellos. Entonces empiezas a colocar los puntos de vista que vas a realizar sobre el tema que está escrito. Una vez tenga esto claro, decide la línea argumentativa, es decir, qué piensas y por qué lo piensas. Ya teniendo en cuenta cómo hacer el orden, puedes empezar a escribir lo que piensas sobre ese tema
su punto de vista que cree que va en ese ensayo. Aquí ya empezamos a hacer el desarrollo. Desarrolla de forma minuciosa el tema elegido y explica cada argumento de forma detallada. Teniendo en cuenta, en el punto 3, planifica y decide la línea argumentativa, dijimos que 3 ideas principales sobre lo que va a hablar. Aquí ya empieza a explicar cada línea, cada argumento, de forma minuciosa y con su punto de vista, explicando cada argumento para así formar párrafos de tu ensayo. Elige el título y escribe la introducción. Entonces, ya teniendo el desarrollo, empieza a elegir el título. Un título debe ser una frase larga que llame la atención del lector. Y escribe la introducción, que dijimos que era como el resumen del tema de que se va a hablar. Esto es lo último que se hace, aunque te sorprenda. En este punto es mucho más fácil para ti tener una idea clara. Se trata de un resumen de todo lo que has escrito. Ya teniendo todo, la introducción, el título y el desarrollo, ya se puede escribir la conclusión y después revisarlo todo. Revisar la ortografía, la conexión entre los párrafos y la coherencia. Que la redacción del texto o el ensayo sea entendible para el público. Vamos a ver un ejemplo de un ensayo literario. A modo de ejemplo, un fragmento de ensayo, La literatura y el derecho a la muerte, 1949, de Maurice Blanchot. Admitimos que la literatura empieza en el momento en que la literatura es pregunta. Esta pregunta no se confunde con las dudas o los escrúpulos del escritor. Si éste llega a interrogarse escribiendo asunto suyo, que esté absorto en lo que escribe e indiferente a la publicidad de escribirlo. Incluso no piense en nada, está en su derecho y así es feliz. Pero ¿qué da esto? Una vez escrita, está presente en esta página la pregunta que, tal vez sí que lo sepa, no ha dejado de plantearse el escritor cuando escribía, y ahora en la hora, alejando la cercanía de un lector. De cualquier lector, profundo o vano, reposa en silencio la misma interrogación, dirigida al lenguaje, tras el hombre que escribe y lee por el lenguaje hecho literatura. Es posible tachar de fatuidad esta preocupación que la literatura tiene por sí misma. Insiste en hablar a la literatura de su nada, de su falta de seriedad, de su mala fe. En ello radica precisamente el abuso que se le reprocha. Se presenta como importante, considerándose objeto de duda. Se confirma despreciándose, se busca, hace más de lo que debe, pues tal vez sea de esas cosas que merecen encontrarse pero no buscarse. Entonces aquí tenemos un fragmento del ensayo de la literatura y el derecho a la muerte, de Maurice Blanchot. Él empieza a hablar, da su propio punto de vista sobre el tema, sobre este fragmento. Entonces, en un ensayo literario expresa con estilo personal una determinada visión sobre algún tema. Hay muchos ejemplos de estos ensayos literarios. Ahora vamos a ver un video y vamos a realizar un ensayo sobre este video. Vamos a entregar a los apuntes o mapa mental y hacer una investigación más sobre el ensayo literario. Recuerda el orden, buena ortografía, buena letra. Y ahora vamos a pasar a la guía número 9, ensayo literario.
Guía de trabajo número 9, Español grado 11. ¿Por qué es importante asumir una actitud crítica frente a los textos que leo para inferir aspectos ideológicos, políticos y sociales en los discursos argumentativos? Strand, producción textual, eje temático, ensayo literario. Objetivo, abordar ensayos literarios a partir de su pensamiento crítico. Un ensayo literario es un texto escrito en prosa donde escribir nuestras ideas, pero sobre todo donde plasmar la manera de relacionarse entre ellas. Te aconsejamos tener las ideas claras para que queden en el papel tal y como están en tu cabeza. Definición de ensayo literario. Lea el siguiente texto, ensayo sobre el calentamiento global. Entonces vamos a leer este ensayo, calentamiento global. 2. Explica si el texto anterior es un ensayo científico o literario. ¿Cuál es la conclusión del texto? Entonces siempre decimos que la conclusión es la última parte y la parte más importante o el resumen más importante que se vio en el desarrollo o argumento. Anota las causas del calentamiento global. Aquí vamos a colocar las causas que nos dice en el texto. ¿Cuál es la diferencia del ensayo literario con el científico? En este caso vamos a investigar qué es un ensayo científico. Vamos a mirar cuál es la diferencia entre estos dos. 4. Defina una conclusión diferente. Entonces vamos a escribir una conclusión diferente al que tenemos ahí en el texto. Ahora vamos a realizar un mapa mental en esta parte. Recordemos que un mapa mental viene textos e imágenes. Partes de un ensayo. Escriba las partes de un ensayo literario y explícalas. En el video tenemos pues, los ensayos que son introducción, desarrollo y conclusión. Recuerda que un ensayo se divide en introducción, desarrollo y conclusión. ¿Cómo hacer un ensayo literario? Completa el crucigrama. Tenemos este crucigrama. Vimos en las diapositivas cómo hacer un buen ensayo literario. Por ejemplo, lo que se escribe de últimas, que es el 3, horizontal, con, blue, si, on. Así vamos a completar este crucigrama. Actividad de aplicación. A partir del siguiente texto realiza la actividad. Ensayo literario La llama doble, de Octavio Paz. Este es un ensayo de Octavio Paz, es un fragmento de su ensayo. ¿Por qué es un ensayo literario? Entonces vamos a escribir por qué ese fragmento o ese ensayo que está escrito, que tenemos acá en el texto, es un ensayo literario. ¿De qué trata el ensayo Octavio Paz? ¿Qué nos quiere decir entonces Octavio Paz en esa lectura? Investiga y pega un ensayo literario. Entonces vamos a investigar, recortamos, imprimimos o recortamos un ensayo literario y la pegamos en esta parte. 5. Según los pasos, elabora un ensayo literario sobre la amistad. Entonces vamos a hacer un ensayo literario. Aquí en esta parte vamos a hacer un dibujo. Recuerde que primero vamos a hacer lo del desarrollo en un papel o algo, para así empezar con la introducción y el título y por últimas la conclusión. Entonces yo veré ese ensayo literario bien hecho. Aquí le vamos a escribir el nombre de cada uno de ustedes. Por lo menos 3 párrafos del argumento y una buena conclusión. Entonces vamos a realizar bien esas guías, esos apuntes bien realizados, como se dijo, y el ensayo del video. Que tengan un feliz día y hasta la próxima. Chao, chao.